Pues antes de iniciar, buenos días a todos. Me da mucho gusto poder saludarles por este medio que ahora tenemos que utilizar para cumplir con todo lo que nos tocó vivir en esta pandemia. Entonces les saludo con mucho gusto, esperando que todos se encuentren muy bien. Como ya hizo favor de presentarme Juan Carlos, mi nombre es Francisco Blanco Palma y en esta ocasión voy a ser su moderador de este webinar en el cual vamos a hablar principalmente del periodo de transición. Aquí nada más me gustaría saber si ya ven mi pantalla. Sí, Paco. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bien, pues vamos a iniciar. Y conforme ustedes tengan alguna inquietud, alguna duda, comentario, ahí pueden levantar la manita ahí en el panel de herramientas hay una forma de levantar la mano, entonces podemos estar interactuando, no hay ningún problema en que si tuvieran una pregunta en el momento en que estemos haciendo la presentación, se puede atender sin ningún problema, ¿eh? Estamos ahora sí que a sus órdenes. Entonces vamos a hablar de la 45001-2018, viendo que el periodo de transición ya está próximo a vencerse. Ya tenemos muy poquito tiempo, como vamos a ver, vamos a analizar un poquito cuánto tiempo nos llevaría la transición y pues tenemos el punto justo para los que aún no inician. Vamos a estar platicando de los antecedentes, un poquito rápido de los antecedentes que hay con respecto a esta norma, de dónde vino, porque se podría considerar nueva, pero trae ya la historia de la OSAS 18001. Vamos a platicar un poco de qué tan benéfico es en estos tiempos hacer gestión de la seguridad y salud, tener análisis de contexto muy, muy alineados a analizar ese contexto que está cambiando y todavía hay mucha incertidumbre. Entonces vamos a platicar de qué papel juegan ahí los sistemas de gestión de seguridad para análisis de esos contextos. Luego vemos el periodo de transición, les platico un poquito del plan de transición, cuánto llevaría en una empresa. Vemos los principales cambios con respecto a 18001. Vemos algunos conceptos que son muy importantes, vamos a ver muy poquitos porque es más que nada con respecto a los puntos claves de los que les voy a platicar en el punto 6. De manera general vamos a ver cómo está estructurada esta norma y lo que hay que realizar para hacer un desarrollo que cumpla con todos los requisitos que en ella vienen. Y finalmente tenemos el tiempo para preguntas y respuestas. Ok, vamos a iniciar con una reflexión. El profesional de la seguridad es aquel que aconseja, evalúa, ayuda, facilita, enseña. No es aquel que anda como policía, ¿no? Que inclusive hasta pues anda viendo a quién ve en un acto para reportarlo, para sancionarlo, para correrlo. Y que en cierta forma eso, pues, por eso algunos lo ven como algo molesto, ¿no? Algo que en cierta forma no son muy bien vistos por las organizaciones. Entonces, hacemos esta reflexión porque normalmente las personas, las empresas hacen la segunda parte. Tienen al supervisor de seguridad que anda como un policía, que anda acusando, que anda regañando, que anda sancionando. Y en cierta forma, eso no es muy agradable para el resto de los empleados. Entonces, lo que tenemos que brincar es a lo que dice Frank Beer al inicio. Nosotros tenemos que hacer gestión de la seguridad. ¿Sí? Y en la gestión de la seguridad nosotros tenemos que tener instrumentos sistemáticos para enseñar, para evaluar, para ayudar a las personas, para capacitarlas, para que los recursos que ellos requieren se gestionen, se otorguen, se evalúe si son suficientes, etcétera. Entonces,
hago esta reflexión porque me ha tocado, inclusive nos tuvimos oportunidad de evaluar unas empresas grandes, armadoras de autos, que nosotros creíamos que hacían gestión de seguridad. Y la sorpresa fue, y también para los directivos, que al final vieron que lo que ellos estaban haciendo era seguridad, era la segunda parte y no la primera de la que estamos hablando ahorita. Cuando ya conocieron el sistema, cuando vieron todo lo que decía, dijeron, no, pues sí es cierto, esto que hacemos no era gestión de seguridad y nos faltaba bastante. Entonces, sobre esa reflexión, vamos a iniciar el tema gestión de la seguridad, que para eso es esta norma, para gestionar la seguridad y salud en el trabajo, y no caer en el policía que anda molestando, que anda sancionando y que los trabajadores lo ven como algo indeseable. Ok, entonces, muy rapidito vemos, ¿qué es un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Porque si la norma es de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para hacer sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a analizar muy rápido qué es un sistema de gestión y qué es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Como lo conocemos comúnmente, sistema de gestión de la SST. Entonces, los sistemas de gestión siempre han sido un conjunto de elementos que no están solos, que tienen que trabajar de manera interrelacionada, que tienen que estar interactuando. ¿Y qué tiene un sistema de gestión? Pues el sistema de gestión va a empezar con lineamientos, con políticas. Esas políticas son establecidas por la alta dirección, pero luego esas políticas dentro de un sistema de gestión se tienen que traducir a objetivos, y esos objetivos apoyan a que la política se cumpla. Pero los objetivos van a llevar una planificación, hasta ahí todavía no es suficiente. Luego hay que desarrollar procesos para poder lograr estos objetivos. Y dentro de esos procesos tenemos que hacer, pues, recursos, gente capacitada, toda la infraestructura, el seguimiento, la medición, ver el desempeño, etcétera. Entonces, de manera general, ese es un sistema de gestión. Los, los elementos que van a estar interactuando, que van a estar interrelacionados, para que las políticas, ya sea de calidad, ya sea de ambiental, de seguridad y salud, del sistema que ustedes quieran, esas políticas se traduzcan en objetivos, se hagan planes para su logro y se apoyen con procesos para que de esa forma todas las políticas, objetivos se logren. Y ahora nos pasamos a lo que es ahora, ese sistema de gestión lo tengo que llevar al campo de la seguridad y salud en el trabajo, para convertirlo en un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y entonces es todo aquello que ya vimos, o puede ser parte de un sistema global de una organización, pero que va a estar enfocado para alcanzar la política de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todo aquello que a nivel global querramos alcanzar con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese sistema que va a tener políticas, que va a tener objetivos de seguridad y salud, que va a tener procesos que apoyen esa política. Y fíjense que no nada más son los procesos que pide la 45001, también tiene que apoyarse de los procesos de negocio. Eso lo va enfatizando la norma en varios puntos, que la seguridad y salud en el trabajo no puede estar separada de los procesos de negocio. Entonces van a ser los procesos de seguridad y salud en el trabajo combinados con los procesos de negocio, lo que tenemos que empatar en estos sistemas si queremos tener resultados eficaces y también resultados eficientes, porque si no, cuando haya que darle prioridad a la producción, se podría dejar de lado la seguridad y salud. Y eso pasa en algunos lados cuando llevan el sistema separado. Entonces eso va a ser el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ese sistema que va a estar compuesto por una política de seguridad, objetivos de seguridad y salud, procesos y procesos de seguridad y salud en el trabajo, que nos van a llevar a lograr todos los objetivos que nos pongamos con respecto a la seguridad y salud en el trabajo.
Y eso nos debe dar unos resultados, nos debe llevar a resultados, no nada más para cuidar a la persona, también para que el negocio en el campo de la seguridad y salud no tenga problemas. Entonces, a las personas les da muchos beneficios, esos son muy tangibles, porque un sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene como requisito que la política de seguridad y salud incluya el compromiso de proporcionar lugares de trabajo más seguros y saludables. Incluye el compromiso de minimizar y, si se puede, eliminar los riesgos. Entonces, eso va a hacer que la alta dirección se comprometa con una política en la cual a fuercitas tiene que hacer que los lugares de trabajo sean más seguros y más saludables. Y que si hay riesgos, tratar de eliminarlos o cuando menos reducirlos a un nivel que sea aceptable. Y eso pues para el trabajador pues es la prevención de enfermedades, prevención de lesiones, lugares de trabajo seguros, cada vez más saludables, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que sale beneficio de ahí, de que no se van a accidentar, no se van a enfermar, no se van a estresar, etcétera, etcétera. Pero no nada más nos va a dar beneficios al negocio, perdón, al trabajador. También va a haber beneficios para el negocio. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema de gestión, nuestro negocio va a tener riesgos cada vez menores con respecto a temas de seguridad. Por ejemplo, no vamos a interrumpir la producción por cuestiones de accidentes. No vamos a tener días perdidos por accidentes. No vamos a tener multas. No vamos a tener clausuras por no cumplir los requisitos legales. Este sistema tiene mecanismos, tiene procesos que a fuerzas nos va a llevar a cumplir los requisitos legales y también los requisitos de otras partes interesadas que uno adopte. También nos va a ayudar a lograr los objetivos, principalmente los de seguridad y salud en el trabajo, y a mejorar nuestro desempeño. Si nosotros tenemos gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aunado a que no vamos a tener accidentes, ni días perdidos, ni enfermedades, o si hubiera, pudieran ser mínimos. Les pudiera yo ahorita dar el testimonio de muchas empresas que hemos asesorado, que hemos auditado y ayudado a optimizar sus sistemas, que de un estado de tener 5 o 6 accidentes por semana, llega el momento en que ya tienen 2 años, 3 años sin ningún accidente. Y si tienen es algo muy leve, que no pasa a incapacitante. Entonces eso lleva a un mejor desempeño, lleva a que el negocio sea más productivo y por lo tanto, pues reduce sus costos. Entonces, estos son los beneficios principales, entonces se traducirían en esta lámina. Beneficios de gestionar eficazmente y eficientemente los riesgos con ISO 45001, 2018 es gestionar los riesgos derivados de sus cuestiones internas y externas, que es el contexto. Estos riesgos los tenemos que gestionar y los tenemos que disminuir. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Pues que la operación o la continuidad de nuestro negocio va a ser más eficaz, va a haber mayor eficiencia en eso. Entonces no vamos a tener impactos hacia el negocio. Y si hubiera, vamos a estar preparados para ese impacto. Porque, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, esto a lo mejor podemos decir, oye, pues es que aunque tuviera un sistema, no podría yo evitar ese riesgo de que si no soy esencial, no me dejen operar. Pues ahí sí no hay mucho que podamos hacer como sistema ante unas situaciones de ese tipo. Pero sí me va a permitir prever que si eso ocurre, ¿cuál va a ser mi plan para que aunque no me permitan trabajar en la organización,
yo pudiera algunas tareas esenciales ya tener un plan de en dónde voy a trabajar en este tiempo, a tener un plan para trabajar desde casa, para el home office, para trabajar, pudiera ser dentro de la instalación de mi cliente, que es el esencial y que él dice, es que tú estás vinculado a mi tarea esencial, yo sí puedo operar, pero a ti no te dejan, pero entonces, pues te voy a dar un espacio para que tú aquí estés dentro de mi instalación con todas las medidas, con todos los protocolos, etcétera. Se hacen planes de gestión de riesgos al negocio. Y ahora vámonos a la parte de personal. Hacemos gestión de riesgos a la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de esos ahora tenemos que gestionar los riesgos de contagio. Veíamos en los cursos que dimos de elaboración de protocolos que la mayoría, había empresas que ya estaban certificadas en 45001, pero que aún no habían contemplado modificar sus procedimientos de gestión de riesgos para incluir esto, para incluir que también hay que gestionar los riesgos de contagio y hay que incluirlos en el sistema para que los podamos minimizar, para que los podamos gestionar y no nada más cumplir ahorita porque la autoridad me lo pide y ya cumplí y ahí me olvido. O sea, la gestión no es eso, la gestión veíamos, es hacer políticas, hacer procedimientos, hacer planes, hacer objetivos, tener procesos, tener indicadores, etcétera. Entonces ahí es donde entra la importancia de en estos tiempos gestionar la seguridad y salud en el trabajo y gestionar los riesgos de seguridad y salud para la empresa, pero de una manera sistemática. Y para eso pues está diseñada esta norma. Ok, entonces vemos antecedentes. Esta norma se toma la 18001, la OSAS 18001, la cual inició en el 99, era un estándar británico. Este estándar fue creado para la comunidad europea, no tenía intención de que fuera adoptado en todo el mundo. Sin embargo, como no había otra norma de gestión de seguridad y salud, pues la fue adoptando el mundo, la fue adoptando los diferentes países que querían gestionar seguridad y salud en el trabajo. Y se certificaban, pero se certificaban hacia un estándar británico, un BCI. Cuando nació la 45001, ya había más de 92,000 certificados emitidos en 127 países. Y esta ya era la 18001-2007. Nació en el 99, en el 2007 le hacen su primera actualización, en el 2018 se publica la 18,000, en el 2008, perdón, se publica la 18,002, que esa todavía sigue siendo útil y sigue vigente. 18,001-2007 también sigue siendo vigente porque están todavía conviviendo en el periodo de transición, pero ya quedan muy poquitos meses para que sea retirada. En marzo del 2018 se convierte la OSAS 18007 en la ISO 45001-2018. Al final del periodo de transición, la 18001 va a ser retirada. Había mucho debate que si se dejaba y iba a la par con la 45001 y que las empresas eligieran si seguían con la 18 o se iban a la 45. Pero finalmente se decidió, 18001 se retira y se queda solita la 45001. Entonces, así como un antecedente rápido. Hasta la parte ahorita de 45001-2018 ya van 11,952 certificados. No ha tenido todo el boom que se esperaba, porque normalmente las empresas esperan al final. Eso lo hemos visto en cada cambio de norma, que ya andan corriendo al final 4 meses antes, ya con la premura del riesgo de que su cliente les está diciendo, si tú no me presentas un certificado antes de tal fecha, te puedo quitar el contrato y asignárselo a otro. Entonces, fíjense, hay más de 92,000 cuando estaba 18,001.
Y ahorita para nuestra fecha de 45.001 apenas van 11.000 a nivel mundial. Entonces, la gente siempre se espera al final. Miren, México 76 se ve hasta que para la gran mayoría de empresas que hay en México que solamente se tengan ahorita registradas 76, ¿no? Entonces, como podemos ver, todavía se están esperando a la última hora. Pero pues ya estamos a tiempo, ¿eh? Desafortunadamente esto que estamos viviendo atrasó muchas cosas, pero todavía tenemos tiempo como vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, los principales cambios para quienes estaban en 18.001, que ahora hay que analizar el contexto. Se alinea esta norma con todas las normas de gestión nuevas. Hay que analizar las cuestiones internas y externas que pueden tener impacto en la organización, en su sistema y en su propósito, pero con un enfoque de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ahorita hay que estar analizando qué ocurre con el contexto de la pandemia. Hay rebrotes, parece ser que esto va a durar 2, 3 años. Entonces, todo eso hay que estarlo analizando. Si surge alguna norma nueva por ahí, en el contexto hay que ver el contexto legal, por ahí van a venir cambios, por ejemplo, en la norma, la 87 de la Secretaría de Salud y STPS para los residuos biológicos infecciosos. Entonces hay que estar pendientes del contexto y eso no lo traía la versión 18.001. Cambios porque se agrega el análisis de contexto. Traía al trabajador como parte interesada, pero no nos obligaba a ver qué otras partes interesadas eran pertinentes para el sistema de gestión. Ahora hay que hacer un análisis de las partes interesadas pertinentes que podrían tener un impacto en nuestro sistema o en nuestra organización. Y por ejemplo, nadie había volteado a ver de los que somos del sector productivo a COFEPRIS, porque COFEPRIS nada más andaba en el sector de donde tenía impacto ahora sí que al riesgo sanitario. Y ahorita con esto de la pandemia, la COFEPRIS se vuelve otra parte interesada porque va a auditar si las empresas tienen sus protocolos para el retorno sano y va a auditar a todos, así está el lineamiento. Pero nadie decía, más que el sector farmacéutico, el sector que podría haber un riesgo sanitario, consideraban como parte interesada a COFEPRIS, por mencionar un ejemplo. Entonces, ahora y en esta norma que hay que determinar todas las partes interesadas pertinentes, no nada más a los trabajadores. Y hay que ver sus necesidades y expectativas. La gestión de riesgos y oportunidades al negocio. Nada más venía la gestión de riesgos a la salud del trabajador, a su seguridad. Y en el cambio, ahora es identificar todos esos riesgos que pueden tener un impacto al negocio, pero riesgos y oportunidades que vengan de cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, tanto internas como externas. Y a eso vienen en los requisitos 611, 612 y 614. El 6123, porque el 612 en su parte 1 es para identificar peligros y riesgos a la seguridad y salud, que esos ya estaban, ¿no? ¿Qué otra parte trae? Se le quita, igual que hicieron las demás normas. Ya no va a recaer esto en un representante. Esto cae en el compromiso de la dirección, que un sistema se desarrolle, se implemente, sea eficaz. Entonces, esta norma adopta lo mismo, le da la responsabilidad del director para que el sistema, al director, para que el sistema sea eficaz, para que el sistema se implemente. Y esto viene alineado a todas las demás normas con el famoso anexo SL en el requisito 5.1. Sí traía antes, en el 441, traía ahí el compromiso de la dirección, pero no con tanto énfasis como viene ahora. Entonces ahora ese es requisito nuevo, que la alta dirección se comprometa de manera activa. Va a haber cosas de que les van a pedir evidencia y hay cosas que puede delegar, pero cosas que no. Ya en el curso hacemos ejercicios para que quede bien clarito qué cosas puede delegar el director y qué cosas no puede delegar. Eso lo analizaremos en el curso, muy a detalle.
¿Por qué? Porque ahora el director juega un papel activo. Ya no nada más que nombre al representante y ahí lo deje y ahí nos vemos. Ya no, tiene que hacer tareas también. Objetivos. Los objetivos ahora son muy enfatizados hacia la parte estratégica para hacer mejoras. Ya no se puede poner objetivos como muchas empresas hacían antes y casi la mayoría, les puedo asegurar, que pone objetivos que más como un objetivo que he visto en algunas empresas que decía dar capacitación, darle mantenimiento a mi infraestructura. Le digo, mira, esos no son objetivos, esas son obligaciones. Y ahora esta norma es muy enfática, que ese tipo de objetivos ya no deben de establecerse, deben ser estratégicos, deben ser tácticos para apoyar a los estratégicos. Y ahora es requisito en esta nueva versión hacer un programa, pero que el programa o el plan tenga que cumplir con varios puntos. Ya no nada más con hacer un programa y que el programa tenga plazos y tenga recursos como venía antes. Ahora ese plan va a llevar a otras cosas, va a llevar cómo voy a ver si el plan es eficaz, cómo le voy a dar seguimiento y cuáles van a ser sus indicadores si fuera factible, etcétera. Esto que vemos ahorita en esta lámina no fue cambio, pero sí se amplían, se hacen más robustos estos requisitos. Ya traía el requisito de participación y consulta, pero no decía en qué. No decía en dónde va a participar y en dónde los vamos a consultar. Ni tampoco decía qué debería llevar un proceso de participación y consulta. Ahora esta norma sí nos va a pedir que definamos un proceso de participación y consulta. Y en ese proceso de participación y consulta hay que cuidar que se cumplan con varias cosas, que inclusive auditores de casas certificadoras, cuando damos capacitación hemos dado capacitación para auditores de casas certificadoras, no habían visualizado todo el proceso de participación y consulta. Y cuando ya analiza uno la norma, cuando ve uno así como con lupa, y les digo, miren, aquí está el proceso. Y decían, oye, sí es cierto, y hemos auditado y no hemos pedido ese proceso. Pudiera ser que no esté documentado como un proceso independiente, pero tendría que ver que se cumpla lo que dice, que esas etapas que dice ahí para la participación y consulta se estén llevando a la práctica. No le hace que se apoyen de otros procesos, pero tiene que estar definido, tiene que haber, por ejemplo, les voy a mencionar algunas, tiene que haber un mecanismo, tiene que dársele capacitación a las personas para que les podamos hacer que participen o también para consultarles. Entonces todo eso y eso es muy sano porque entonces se hace un sistema que está muy acomodado a la organización, un traje a la medida. Porque si no lo podemos hacer en escritorio y entonces cuando uno lo quiere implementar, el trabajador dice, oye, esto ni lo entiendo. O aquí ni me consultaste y este equipo que estás poniendo aquí tiene un año que se dio de baja, etcétera, ¿no? Entonces, ese se reforzó muy bien. Comunicación también va a pedir un proceso. Y en ese proceso también nos dice que tenemos que tener un proceso para la comunicación interna y externa. Y ese proceso tiene que cumplir con ciertos lineamientos. Ese proceso tiene que gestionar la comunicación que pide la norma. Y la norma casi en todos los requisitos va a pedir que comuniquemos algo. Entonces, ese proceso, aparte que hay que definirlo, tiene que cumplir con todos los comunicados que la norma va exigiendo. Y no nada más eso, también dice que debe cumplir con las obligaciones legales. Y tienen que considerarse esas obligaciones legales en ese proceso de comunicación. Porque también les comento que por experiencia hemos visto que sí hay comunicados y hay un proceso. Pero cuando uno analiza y le dice, oye, pero la norma dice que también hay que comunicar esto y esto, ¿en dónde lo estás comunicando? Y dice, ay, es que eso no lo puse. Entonces, mira, aquí la norma lo dice. Ah, se me pasó. Y entonces,
Entonces, es hacer un proceso, pero también ese proceso tiene que cumplir con todos los requisitos de comunicación interna que la norma pide, pero también con los requisitos de comunicación externa que la legislación pide. Y a veces sí se hacen comunicados hacia afuera, pero más que nada en respuesta a un requerimiento de la autoridad. Y no se incluye en ese proceso la comunicación que nos piden los requisitos legales. O si se incluye, no está completa. Por ejemplo, debe haber un proceso de comunicación, debe haber ahí cómo se va a hacer la comunicación externa en caso de que ocurra un accidente en la empresa. Porque eso ya cambió, antes era, ¿se acuerdan? Con un formato, con una norma que ya hasta fue derogada. Ahora es una comunicación que se va a hacer mediante un proceso en línea. Y entonces eso debería abordarse en su proceso de comunicación, en la parte de comunicación externa, por mencionar algo, ¿no? De que ahora tiene que ser muy claro, muy prescriptivo. Compras. Compras ahora trae un requisito específico para compras, que antes no lo traía. Y trata ahí muy completo, casi obliga a que si ustedes o nosotros tuviéramos un contratista que nos va a venir a hacer un trabajo, va a hacer algo a nuestro nombre, prácticamente tendría que cumplir nuestros requisitos totalmente. Porque a ese que hemos encontrado en la práctica, que sí hay un proceso para evaluación de proveedores, para evaluación de contratistas, pero no le identifican, por ejemplo, los peligros y riesgos a ese contratista. Y la norma pide que se haga una identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades que va a hacer el contratista. ¿Sí? Por mencionarles un punto así como que clave. Entonces, todo eso también es nuevo, porque antes nomás era un inciso prácticamente, que decía que teníamos que abordar en nuestro proceso de compras, qué control le íbamos a poner en nuestra compra, decía, prácticamente. Muy bien. Acciones correctivas, otra parte muy interesante, lo unen con incidentes, pero ahora sí hay que determinar la causa raíz de las no conformidades. Y para eso yo siempre les recomiendo que no se casen con que Ishikawa da causa raíz. Ishikawa no es análisis de causa raíz. Ishikawa es para determinar las posibles causas. 5 porqués. Hay muchos que se casan con 5 porqués. 5 porqués sí nos pudiera llevar a la causa raíz si lo orientamos bien. Pero si no lo orientamos bien, nos puede llevar a un lugar que no tenga que ver nada con la causa raíz de un incidente o de una no conformidad. Entonces, sí podemos ocupar Ishikawa, no quiere decir que no lo vamos a ocupar, pero lo vamos a ocupar como para tener las posibles causas de una no conformidad o de un incidente. Y de ahí tenemos que hacer una metodología estructurada que nos lleve a determinar las causas raíz de las no conformidades o los incidentes. Más adelantito les voy a platicar un poquito de eso. Y en el curso, ahí hacemos ejercicios de análisis de causa raíz, cuando menos hacemos uno, para que se lleven bien clarito qué es un análisis de causa raíz y qué es llegar a una causa raíz para evitar que se nos repita la no conformidad en nuestro proceso y en cualquier otra parte del sistema. Si no lo hacemos sistemático, ¿qué he observado en la práctica? Les platico, miren, para que ustedes no vayan a caer en esa situación. Que la mayoría de los análisis de causas se detienen en la causa humana y le ponen, es que la persona no sabe, es que la persona no puede o que la persona no quería. Y ya, todas las acciones correctivas están orientadas a concientizar, a capacitar o a motivar. Y ok, va bien, pero todo eso no es causa raíz, porque ahí capacito a esta persona y al rato contrato a otro y me vuelve a pasar lo mismo. O motivo a este que está desmotivado y al rato se me desmotiva otro y vuelve a caer en lo mismo. Entonces, por mencionarles un ejemplo, ¿no? De que ahora no hay que hacerlas así, ahora hay que irse a la causa raíz. Muy bien, y eso viene en la norma, ¿eh? Viene muy clarito en la norma. Muy bien, entonces estos son como que los cambios así más fuertes que tiene esta norma con respecto a la versión 18.001.
Para quienes tienen 18.001, eso sería lo más relevante que hay que modificar. Ahora vamos a platicar del periodo de transición. Esta norma se publica el 12 de marzo del 2018. Existe un periodo de transición de 3 años que ya está por vencerse. Quiere decir que el 12 de marzo del 2021, todos los certificados OSAS 18.001 pierden validez. Vamos a analizar un poquito ese periodo y con un plan de transición para ver que los tiempos apenas son justos. Bien, aquí puse de transición con las tareas más relevantes, así como que resumidas en las más relevantes, poniendo un tiempo promedio que se llevaría a hacer eso, y vean que puse tiempos muy apretados si se dedica uno a eso. Puse en qué mes se estaría haciendo eso y lo trasladé a que estamos prácticamente ya en julio. Entonces, miren, ¿qué cosas nuevas hay que hacer? Hay que realizar el análisis del contexto y de las partes interesadas con enfoque a seguridad y salud en el trabajo. Variables, ¿sí? A lo mejor decíamos el PESTEL, con el PESTEL lo hacemos. Pues fíjense que un PESTEL, para mi punto de vista, no alcanzaría a ver todas las variables que hay que analizar para 45.001, para un contexto externo de 45.001. Aparte que PESTEL está muy limitado para el contexto interno. Entonces, pues podemos combinar PESTEL con FODA, o podemos quedarnos con puro FODA, o podemos ver el de Porter, o podemos ver campos de fuerza, otro, pero considerando todas las variables que podrían tener impacto en la seguridad y salud en el trabajo. Y para eso hay que ver publicaciones, hay que analizar legislación, hay que analizar qué está pasando ahorita con lo de la pandemia, con lo de los otros virus que dice que andan por ahí, más los otros aspectos que hay que considerar para la salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Y eso pues yo le puse que en una semana debería estarse realizando tanto el análisis de contexto como el análisis de las partes interesadas y sus requisitos, y con cuáles nos vamos a comprometer y con cuáles no y por qué. Y con las que nos vamos a comprometer, traerlas al sistema, incorporarlas al sistema. Y como aquí tiene que participar la alta dirección, hay que estar también pendientes de los tiempos de la alta dirección, pero que tienen una semana para hacerlo, le puse al plan, ¿no? Entonces, se hace eso en la primera semana. Tengo que hacer eso a fuerzas para poder dar los otros pasos. Porque de ahí voy a identificar riesgos, voy a identificar oportunidades y voy a hacer el plan de acciones. Y entonces le pongo que en 2 semanas tendría que hacerse todo el análisis de los resultados del FODA, del PESTEL, del Porter, la herramienta que hayan ocupado, para definir riesgos y oportunidades, analizarlos, evaluarlos y definir los planes de acción para abordarlos. 2 semanas. ¿Sí? Seguimos en el mes 1, pero ya llevamos 3 semanas del mes 1. Y prácticamente ahí estaríamos agotando julio. Ya nos quedarían ahí unos días de julio. Ok, luego, ¿qué sigue? Ya que sabemos y tenemos eso, ahora hay que elaborar o modificar documentos. Si somos nuevos, habría que elaborar documentos. Ahora, ¿quiénes están así como que deben estar pendientes de esto? Los que tienen un sistema certificado y van a hacer la transición, porque es un requisito que les pide el cliente o es un compromiso que hicieron con alguien. Los que están iniciando de cero, pues no estarían tan apretados. Se podrían ir a los 9, un año, 9 meses, un año para hacerlo bien, porque sí lleva varias cosas, ¿eh? Para los nuevos inclusive lleva alinear la infraestructura, porque la legislación nos habla de cómo debe estar la infraestructura. Y dentro de los riesgos tenemos que analizar si contamos con una infraestructura que ya está cumpliendo con los requisitos legales, ¿eh? Entonces, ya llevamos mes julio. Empezamos a documentar y empezamos a modificar los documentos actuales, porque esto nos va a llevar a modificar documentos, ¿eh?
Y normalmente meterse a modificar documentos, ponernos de acuerdo, probarlos, pasarlos por un periodo de aprobación, etcétera, nos va a llevar como un mes. ¿Sí? Hay que modificar la política, hay que modificar los objetivos, hay que hacer planes nuevos, hay que modificar responsabilidades y autoridades, que en esa parte por experiencia les digo que normalmente no está bien documentado y ahora sí son muy enfáticos en que eso quede muy claro y muy definido, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya llevamos el mes 2. Hacer difusión, hay que capacitar a las personas, hay que enseñarles lo nuevo. Y eso nos va a llevar, le puse así muy rápido, 2 meses. ¿Por qué? Porque hay que generar evidencias para poder hacer una auditoría. Necesitamos hacer auditorías internas con la nueva norma. Y entonces, si en 2 meses hacemos eso y generamos evidencias para que nos puedan auditar, ya vamos en el mes 4 y ya estaríamos en octubre. Hacemos nuestra auditoría interna y como ya no nos da mucho tiempo para hacerla con que hagamos una revisión documental y luego hagamos una revisión de implementación, pues aquí sería como combinada. De una vez hacemos revisión documental y vemos el grado de implementación. Y pónganle que nos llevemos una semana, va a depender del tamaño de la empresa. Pero aquí ya estamos empezando el mes 5, ya andamos por noviembre. Luego de toda auditoría interna y más cuando es algo nuevo va a haber faltantes. Hay que hacer mejoras, hay que hacer las acciones correctivas y hay que implementar las mejoras. Le puse así apurados 2 semanas. 2 semanas. Seguimos en el mes 5, noviembre. Tenemos que hacer una revisión por la dirección con los nuevos requisitos. Entonces sería la próxima semana, entonces otra semana más en lo que se prepara la información, se hace la revisión, se definen las mejoras y se planifican. Seguimos en el mes 5, noviembre. Y entonces hacemos la revisión y hacemos las mejoras, planificamos las mejoras. Se nos terminó noviembre. Diciembre prácticamente es medio mes, pero para aprovechar el tiempo dijimos, tenemos medio mes y como los organismos de certificación trabajan hasta el 16 normalmente, pues ahí aprovechamos para pedir la auditoría etapa 1 para que nos haga la fase 1 el certificador. Entonces en diciembre hacemos fase 1, nos va a decir qué cosas a su criterio o alguna cosa que nos falte y nos preparamos si quieren en diciembre con las acciones derivadas de la auditoría para que en enero hagamos la etapa 2. La primera semana prácticamente es vacía, ¿no? Entonces sería como que en la segunda semana de enero estar haciendo la etapa 2 y hacen la auditoría etapa 2 en enero. Normalmente, como esta norma requiere visitas a sitio, la etapa 2 no se hace en escritorio, requiere uno ir a sitio y entonces ahí van a salir observaciones. Pero si uno hizo bien el trabajo previo, pues las observaciones se podrían resolver con un plan de acción correctiva. No que no encuentre nada mayor, porque si no se iría 2 meses más. Entonces, vamos a irnos al caso optimista, ¿no? Nos encuentran no conformidades menores, 1 o 2, y nos dicen, tienes que presentarme el plan, te lo tengo que revisar, te lo tengo que aprobar, y una vez que tenga yo el plan y lo apruebe, corre el plazo para que te dé el certificado. Entonces, estamos hablando que la etapa 2 en la segunda semana de enero, hacemos el plan en esa misma segunda semana de enero, y nuestro certificado llegaría en febrero, segunda semana o tercera semana de febrero, y apenas libramos el 12 de marzo que se nos vencería el certificado anterior. Entonces, como pueden ver, sí es ya justo el tiempo para iniciar este periodo de transición, los que estén en proceso de transición. O sea, no hay de otra. Y los que sean nuevos, bueno, pues yo normalmente recomiendo que se pongan 1 año más o menos. 9 meses para tener todo afinado y de ahí en adelante
implementar ya hicimos auditoría interna, hicimos 2 internas, ajustamos y le decimos al externo por ahí por el mes 11, 12, ya ven. Y entonces, un añito para implementar bien, hacer nuestras mejoras, modificar infraestructura donde haya que modificar y tendríamos el certificado. Muy bien. Entonces, ahí ven que apenas tenemos el tiempo justo. Vamos a ver algunos conceptos claves de los cambios para los que ya conocen. Tenemos un participante que ya conoce esta norma, entonces va a ser un repasito. Entonces, ¿qué es contexto? Contexto es analizar las cuestiones internas y externas que pueden tener un impacto en la organización y para el desarrollo y logro de sus objetivos. Entonces hay que ver todas las cuestiones de tipo seguridad y salud que pueden impactar nuestra organización como negocio y como gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de ese contexto, más adelantito, vamos a ver qué se puede considerar. Parte interesada es aquella persona o aquella organización que puede afectar o puede verse afectada o pudiera sentirse afectada. Nada más que para esta norma, sentirse afectada significa que ya nos dio a conocer que se siente afectado. Aquel vecino que se queja de que hacemos mucho ruido y que en la noche no puede dormir y que anda enfermo de los nervios y ya nos vino a poner su queja. Entonces ya sería una parte afectada, que se está percibiendo como afectado. Y entonces ahí conviene que no lo dejemos fuera del sistema, sino que hagamos algo con él. Pero también puede haber partes que nos pudieran afectar. Un proveedor, la misma autoridad con los trámites, o una sanción o multa, etc. Entonces hay que determinar todas las partes interesadas que nos pudieran afectar. Y entonces, a diferencia del contexto, contexto son cuestiones y parte interesada son personas u organizaciones. Las dos pueden impactarnos, pero una es persona y la otra es una cuestión. Porque luego hay confusión también. En la práctica he encontrado confusión. Ponen en la parte de contexto, ponen personas. Le digo, aquí estás poniendo partes interesadas. Entonces, parte interesada es persona, contexto es cuestión. Ya en el curso analizaremos más conceptos. Analizamos como unos 15 conceptos. Ahorita así nomás rapidísimo para que quede clarito estos que son nuevos. Riesgo al negocio. Ese también es nuevo para esta norma. Antes eran los riesgos a la seguridad y salud, ahora son riesgos al negocio. Entonces ahora hay que determinar los eventos, así como dice. El riesgo, como se define genéricamente, es efecto de una incertidumbre. Puede ser que sea positivo o negativo y le va a pegar a nuestros resultados esperados. Pero las notas aclaran muy bien. Va a ser un evento potencial que va a tener consecuencias. Y se va a expresar en términos del evento y la probabilidad asociada que ocurra. Ya en el curso veríamos ejemplos de cómo identificar riesgos, cómo expresarlos, para que queden bien expresados, Si no expresamos correctamente un riesgo, a la hora de hacer el análisis se van a perder. Entonces ahí por eso es que se hacen estos análisis, se hacen ejercicios. Peligro, esto ya es conocido para quienes tienen 18.001, pero 18.001 lo definía para mi gusto más completo. 18.001 lo definía como una fuente, una situación o un acto. Y eso era muy bueno, porque sabíamos que peligros iban a ser algunas fuentes, por ejemplo, fuentes radioactivas, productos químicos, fuentes que emiten calor, etcétera. Condiciones o situaciones peligrosas y actos que las personas cometían. Bueno, cambian la definición, la hacen más genérica. Y entonces ahora queda como fuente que tiene potencial para causar lesiones o deteriorar la salud. Y dentro de esos peligros hay que considerar ahora también los virus, bacterias y todos los peligros relacionados con los virus, las bacterias y esta pandemia, porque hay peligros nuevos.
Va a haber peligros nuevos que no se identificaban. Lo vimos en el curso de protocolos. Cuando empecé a preguntar e interactuar con las personas acerca de si ya habían identificado peligros asociados a la situación de la pandemia y no lo habían hecho y faltaban. Por ejemplo, los cubrebocas usados, por ejemplo, las superficies contaminadas, los objetos personales que a veces se comparten, etcétera. Todos son peligros que antes no se consideraban y ahora hay que considerar. Hacemos más ejercicios durante la capacitación. Desempeño, otro punto que también es nuevo y que en la experiencia que hemos tenido, ya sea auditando, ya sea haciendo auditorías de diagnóstico o GAPS o asesorías, encontramos que se tiene todavía mucho conflicto para aterrizar de manera eficaz la parte de desempeño. Empresas certificadas, inclusive 45001, que nos ha tocado por ahí auditar, ya sea por segunda parte, porque un cliente nos dice, a ver, tal empresa dice que tiene sistema, pero yo necesito que la audites. Ah, bueno, pues la auditamos. Y en la parte de desempeño hay mucha confusión. Hay confusión entre lo que es seguimiento, entre lo que es medición, entre lo que es evaluación, entre lo que es desempeño. Y por eso puse esta lámina para analizarlo, para que vean todo lo que implica la palabra desempeño. Dice, desempeño en SST, desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud. Si nos fuéramos más atrás a ver la definición de desempeño, desempeño se define como resultado medible. Desempeño es un resultado medible, pero ya aplicado a la seguridad y salud, sería resultado medible relacionado con qué tan eficaces estamos siendo en prevenir lesiones y en prevenir deterioro de la salud. Entonces, esto significa que tendríamos que tener alguna especie de indicador que nos demuestre que cada vez somos más eficaces en prevenir lesiones, en prevenir deterioro de la salud de una forma medible. Pero no nada más eso. Luego sí se hace eso, pero no se hace lo segundo. Miren, el desempeño de seguridad y salud también se debe medir qué tanto estamos proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables. Tener un indicador, tener un resultado medible de qué mejoras le estamos haciendo a los lugares de trabajo para que sean más seguros y más saludables. Y si los que ya vieron la norma, el requisito 10.3 obliga a tener documentación de la mejora continua que se esté haciendo. Y no nomás dice de los lugares, ahí habla de más, para generar una cultura, para que sea la gente más comprometida, etcétera. Entonces, va amarradito con esto. Entonces, cuando en la norma veamos que habla de mejorar el desempeño, no nada más es prevenir lesiones y prevenir deterioro de la salud, es también la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables, pero no nada más de como compromiso, sino tener resultados medibles, tangibles de que eso se está logrando. Muy bien, entonces, ya en el curso, pues les digo, veríamos más y analizaríamos, haríamos ejemplos. Ahorita es que vean la importancia de analizar los conceptos. Les platico la estructura de la norma. La estructura de la norma, y prácticamente aquí les voy a platicar lo de lo más. Ya vimos qué es contexto. Ya eso ya no les digo mucho. El análisis de contexto, aquí lo importante es que va a ser una entrada para definir el alcance del sistema y para planificarlo. Por eso les decía ya hace rato, es lo primero que hay que hacer, un análisis del contexto. ¿Dónde está parada la empresa? ¿Cuáles son las cuestiones importantes que hay que gestionar en el sistema? Adelante, Víctor. A ver, Víctor, chécate si está abierto tu micrófono porque no te escuchamos. No, Paco, es webinar, no hay micrófonos, tienen que comunicarse por el chat. Ah, por el chat. Ah, bueno, Juan, entonces ahí me acompañas luego para
para ver en qué, algunas preguntas que pudiera yo ir contestando, porque por ejemplo ahorita él levantó la mano. Sí, si tienen preguntas nos pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas o sobre el chat, por favor. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahí las vamos contestando porque hay una mano levantada. Entonces, dijimos, ¿no? Cuestiones del contexto serían materia prima para definir el alcance y para diseñar el sistema. Pero no nada más el contexto, también las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Que los que ya tenemos un sistema diseñado, ahora con los cambios del contexto que está viendo, que le pegan al tema seguridad y salud, pues hay que ver qué otras partes interesadas van a ingresar. Porque aparte es requisito, ¿eh? Está el requisito en el 4.1, que hay que hacer seguimiento de la información del contexto. Pero también está en el 9.3, que la alta dirección tiene que revisar qué cambios ha habido en el contexto y qué riesgos nuevos surgieron de ahí. Entonces, si se nos pasa del 4.1, nos agarra en el 9.3. Tenemos que estar pendientes del contexto y de las partes interesadas. ¿Qué cambios hay ahí? Para actualizar nuestra gestión de riesgos y oportunidades. Muy bien. Entonces, de esto ya platicamos, ¿no? Con esa información le entramos al requisito 6, que es la planificación. Ahí lo que hay que hacer primeramente es planes. Planes para gestionar los riesgos y oportunidades. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues tengo que identificar riesgos y oportunidades al sistema primeramente. ¿Y de dónde lo saco? Del análisis de contexto y del análisis de partes interesadas y de los lugares físicos de acuerdo a mi alcance. Entonces, y saco riesgos y oportunidades al sistema y al negocio. Luego, en el mismo 6, digo, a ver, ahora voy a analizar mi contexto interno, pero ya con lupa, ya aquí adentro, ya no lo voy a ver así genérico como en el 4.1. Y me voy a los procesos para identificar peligros y para evaluar riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores. Y entonces ya tengo los dos riesgos, los de negocio y los de seguridad y salud de los trabajadores. Y con eso planifico el sistema. Con eso pido los recursos, es el requisito 6, pongo objetivos, hago planes para lograrlos, pido los recursos, requisito 7, llevo a la práctica todo lo planificado, ocupando los recursos que ya me asignaron, requisito 8, pongo los controles operacionales, veo la respuesta a emergencias, me preparo para responder a emergencias, ya estoy en el requisito 8. Entonces, vamos a ver estas letritas. Hacer la primera parte se llama planificación, todo eso. Contexto, partes interesadas, definir el alcance, identificar riesgos, oportunidades, ver mis peligros, ver riesgos de seguridad y salud. Entonces es planificación. Pero ya proporcionar los recursos y llevar a la práctica los planes se llama hacer. Entonces aquí está el ciclo de la mejora, planificar, hacer. Ya vamos en hacer. El requisito 7, que es el de soporte, ahí van a encontrar desde el 7.1 hasta el 7.5, todos son de soporte. Los recursos, las personas, la comunicación, la información documentada, todo eso son soporte. Viene la operación, aplicar los controles operacionales, aplicar lo que dicen los requisitos legales. 8, ya hicimos, hacer. Ahí está el 8.1, 8.2, que son los relevantes. Y el 8.1 está dividido en 4 puntos, ¿no? Nos vamos a, ya hicimos, ahora hay que verificar, va la letra B. Y ahí es la parte que les comentaba hace rato, ahí está el concepto de desempeño. Hay que ver cómo anda el desempeño. Hay que definir cómo voy a evaluar el desempeño. Hay que definir qué voy a hacer cuando no se cumpla con alguna meta. Hay que hacer auditorías y hay que hacer revisiones por la dirección. Como vamos a platicar más adelantito, las revisiones por la dirección cambian y cambian bastante. Ya después que verificamos requisito 9, ahí está 9, 9.2, 9.3. Ahora vamos a ajustar
Entonces, planificar, hacer, verificar y ajustar. Ahora sí, todo aquello que no cumplió con las metas esperadas, lo tenemos que mejorar. Lo que no cumplió se va a acción correctiva, corrección y acción correctiva. Pueden ser incidentes, ¿eh? Y lo que está bien, lo tenemos que mejorar. 10.1 y 10.3. Y le tenemos que estar dando la vuelta a este ciclo. Y entonces así es como opera un sistema de gestión de la seguridad sobre este ciclo y nos va a ir llevando a que logremos los resultados previstos del sistema. Y esos resultados previstos vienen en el objeto y campo de aplicación. Y lo vamos a lograr de una manera permanente, no nada más así como que lo logramos hoy y después a ver qué sale, ¿no? No, porque esto tiene que ser un ciclo, tiene que estar reiniciándose. Principalmente cada revisión por la dirección debe haber una vuelta otra vez al ciclo. Ok, resultados previstos del sistema son mejorar continuamente el desempeño. Ya tenemos bien clarito qué es eso. Ya vimos qué es desempeño. Entonces, tenemos que mejorar continuamente en que los lugares de trabajo sean cada vez más seguros y saludables, y en que somos muy eficaces previniendo lesiones y deterioro de la salud. Entonces, ese es uno de los resultados esperados, previstos, mejora continua del desempeño. Pero también otro resultado que se debe lograr es cumplir requisitos legales y otros, todo lo que sea aplicable a la organización. Y otro resultado esperado es lograr los objetivos de la seguridad y salud, que ya dijimos que no van a ser objetivos tipo obligación, sino van a ser cuestiones estratégicas, cuestiones tácticas que apoyen las estrategias. Bien, entonces, para el contexto, ¿qué hay que tomar en cuenta? Pues cuestiones externas tales como el entorno cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico, ambiental, a los competidores, por supuesto, y más, ¿eh? Va a haber más. En el curso vamos a ver que son como unas 40 cuestiones que hay que analizar y vamos a hacer un ejercicio completo. A eso le dedico bastante tiempo, le dedico como unas 2, 3 horas al análisis de contexto y de partes interesadas, porque ahí sí tenemos que hacer un ejercicio, porque luego solitos les surgen muchas dudas de cómo hacer el análisis de contexto. Ok, cuestiones internas tales como la infraestructura, los controles. Ahora hay que meter algo nuevo que aquí les estoy poniendo, el grado de exposición al contagio por esta pandemia. Hay que analizarlo internamente. ¿Qué grado de exposición al contagio tiene mi empresa? La vulnerabilidad de las partes interesadas, hay que analizarlas. ¿Qué tal si tengo puro trabajador que está en situación de alto riesgo por su condición? Tengo que saberlo y tengo que prevenir eso. O mi proveedor, ¿qué tal si mi proveedor, ya sé que mi proveedor, todos son gorditos y es el único proveedor que tengo? Pues tengo que analizar esas situaciones dentro de las cuestiones internas y externas, ¿eh? Y no estoy hablando de analizarlo como persona, ¿eh? Sino como cuestión. ¿En qué grado de vulnerabilidad se encuentran ellos? Ya después veríamos como persona qué requiero de él y qué requiere él de mí. Eso ya es 4.2. Y así tenemos que hacer ese análisis de contexto interno y externo. Para los que ya tienen 45, pues hay que ver, que hay que incorporar nuevas cuestiones por esta situación de la pandemia. Bien, dentro de esas cuestiones también hay que ver si ya tenemos políticas definidas de seguridad y salud, las políticas que nos piden los lineamientos, las políticas que nos piden, por ejemplo, la no discriminación, las políticas que nos pide la parte de la norma 035, por ejemplo, para la parte de riesgos psicosociales, etcétera. Entonces, hay que analizar si tenemos todo eso. Y si no lo tenemos, pues tendríamos que tomar acciones, ¿eh? Tendríamos que hacer acciones. Eso nos generaría un riesgo.
Mire, otra parte importante del análisis de contexto interno, la rendición de cuentas, los roles definidos para temas de seguridad y salud, que ahí también he visto mucho faltante en muchas empresas y empresas grandes, ¿eh? No crean que empresas pequeñitas, empresas grandes, transnacionales, que no tienen bien definido esta parte del contexto interno. Los roles, la responsabilidad, confunden la responsabilidad con actividad y confunden la responsabilidad con la autoridad, entonces eso no queda como debería y por lo tanto no da los resultados que uno debe esperar. Redactan la responsabilidad como si fuera una autoridad, como una actividad. Le digo, no, eso tú que estás poniendo ahí, me estás poniendo actividades, no responsabilidades. Y luego les digo, mira, esto no es autoridad, esta es responsabilidad. Entonces, por eso es que en el curso metemos ejercicios de cómo definir y documentar todos estos puntos que son, como que les llamo yo claves críticos. Bien, y eso, después que hagamos el análisis de contexto, en el interno vamos a encontrar fortalezas y debilidades, en el externo oportunidades y amenazas. Las debilidades y amenazas las tenemos que traducir a riesgos, porque también he visto eso en la práctica, que confunden el riesgo con la amenaza y le ponen riesgo. No tenemos una política definida de seguridad y salud. Y le digo, mira, eso no es un riesgo, esa es una amenaza, es una debilidad, perdón, porque es interna. Esa es una debilidad. El riesgo es qué te puede ocurrir de no tener definida ya una política de seguridad y salud. O ponen amenaza. El dólar está subiendo de valor y lo ponen como riesgo. Riesgo, el dólar está muy caro. Digo, mira, eso no es un riesgo, eso es una amenaza. El riesgo es qué evento te puede pasar en tu sistema si el dólar sigue subiendo. Ah, dice, se va a encarecer el equipo de protección personal que yo ocupo porque es muy especializado y es de importación y entonces me va a impactar en mis costos. Ándale, ese sí es un riesgo. Entonces, todo eso tenemos que hacer ejercicios para que quede bien clarito esas partes. Muy bien. Entonces, partes interesadas. Ya dijimos, ¿no? Trabajadores a fuercitas. Pero va a haber otras partes interesadas. Hay unas que son obligatorias. ¿Cuáles son obligatorias? Las que han emitido normatividad, leyes y reglamentos en materia de seguridad y salud aplicables a nuestros peligros y riesgos. Esas dice el anexo de la 45.001 que son obligatorias. Y las demás dice que nosotros analicemos con cuáles de ellas vamos a establecer compromisos. Y cuando decidimos establecer compromisos con algunas de las otras, se vuelven pertinentes. Pero entonces obligatorias, trabajadores y la autoridad. Opcionales, después de un análisis, las que siguen, proveedores, comunidad, vecinos, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, servicios de salud, etcétera. Por ejemplo, a los proveedores, ya vimos que ahora trae un requisito de proveedores y contratistas. Ahora hay que definir requisitos de seguridad y salud para los proveedores. Ahora hay que definir requisitos de seguridad y salud para los contratistas. Hay que definir requisitos de seguridad y salud aplicables a los peligros y riesgos de contratistas. 5.3. Roles y responsabilidades. Aquí que va nuevo, lo que les decía yo hace rato. Ahora hay que tener bien documentadas las responsabilidades y autoridades de todos los roles pertinentes. Y digo, documentar responsabilidades y autoridades ya venía, pero no aclaraba mucho. Ahora está muy clarito, tanto en el requisito como en el anexo. Y eso nos va a llevar a la rendición de cuentas. Y ahí subrayo que hay que definirle a todas las personas que ellos tienen que tener en cuenta que son responsables de su seguridad y también la de los demás, principalmente aquel que tiene gente a su cargo. Y eso tiene que quedar bien claro y documentado. Y la alta dirección también tiene responsabilidades y autoridades que tienen que quedar documentadas. Por ejemplo, aquí les puse unas. Responder a los órganos de gobierno, responder a la autoridad.
y a cualquier parte interesada con la que se haya querido comprometer. Consulta y participación de los trabajadores. Les decía yo hace rato que ya es más prescriptiva. Ya dice en qué hay que consultarlos, en qué deben participar, que hay que poner un proceso. ¿Y por qué? Por lo que les pongo aquí, ¿no? Porque esto va a permitir que los trabajadores contribuyan a los procesos de toma de decisión y que ellos contribuyan a las medidas y cambios propuestos para mejorar el desempeño. ¿Y quién sabe más de un peligro, un riesgo que ocurre a las 3 de la mañana? Pues el trabajador que le toca vivir a esa hora el trabajo. Y a ellos tenemos que preguntarles en algunos casos y en otros involucrarlos. 5.4. 6, ya se los comenté. Hay que hacer planificaciones. Pero aquí les puse de qué. Planificar cómo vamos a abordar riesgos y oportunidades, los peligros, los riesgos, los requisitos legales y algunas otras mejoras. Objetivos, ya también les comenté que ahora deben ser estratégicos y tácticos, no obligaciones. Por cualquier cosa vamos a hacer ejercicios, siempre les pongo un ejercicio de redacción de objetivos para que no se vayan a ir con que son objetivos de tipo obligación. Bien, identificar peligros y evaluar riesgos no cambia, está muy parecido. Hay que desarrollar la metodología, identificarlos, evaluarlos, poner controles, muy importante lo que digan los requisitos legales, implementarlos y hacer seguimiento y revisión. Requisitos legales, principalmente nos íbamos a estos, miren, nos íbamos a lo que era la parte de seguridad, salud en el trabajo con fuerte énfasis en la STPS. Ahora esto va a cambiar. Vamos a tener que traernos normas de salud. Ahora va a entrar la Secretaría de Salud, la Ley de Salud, sus reglamentos y las normas que vayan a emitir. Pero también a ver cómo va COFEPRIS a auditarnos, también hay que ver qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, aquí pongo lo típico, pero no quiere decir que sea lo único. Y nada más para ver la pirámide de cómo es la estructura legal en México. Está la Constitución, están las leyes federales, están los acuerdos internacionales casi al mismo nivel o al mismo nivel, están los reglamentos y están las normas oficiales mexicanas. Y hay más cosas, hay decretos, hay instructivos, hay acuerdos, pero así obligados, normas oficiales mexicanas. Entonces tenemos que ubicar estos requisitos legales en nuestro sistema. Ok, en la parte de soporte ya les comenté que son los recursos, las competencias del recurso humano, la toma de conciencia, la comunicación. Y hay algo muy importante que luego también hay como que dudas. La información documentada que obligatoriamente debemos desarrollar y la necesaria. Para esto vamos a realizar unos análisis de la norma, en donde vamos a determinar cuál es la información documentada obligatoria, cuál es la que se debe mantener y cuál es la que se debe conservar y qué significa todo eso. Y también vamos a ver cómo determinar aquella que es necesaria, porque va a haber información que aunque no lo pida la norma, va a ser necesaria. Por ejemplo, aquella que nos llevan los requisitos legales. Los requisitos legales nos piden mucha información documentada que no pide la norma y que para este sistema se convierte en necesaria. Entonces ahí vamos a hacer ejercicios para determinar cuál es la obligatoria, cuál se va a mantener, cuál se va a conservar y qué camino vamos a seguir para determinar aquella que es necesaria. Por ejemplo, esos procedimientos que nos pide la legislación. La norma 09 nos pide varios procedimientos. La norma, la de trabajo en altura es la 9. La de espacios confinados pide registros que hay que hacer y lo que debe llevar el registro. Eso es necesario y el sistema no puede dejarlos fuera si tuviéramos trabajo en espacio confinado, trabajo en altura y les podría yo mencionar más, pero ahorita pues el tiempo no es es algo limitado. También vamos a repasar, miren, cómo se ponen los controles operacionales siguiendo una jerarquía. Porque normalmente, y es una práctica a veces muy arraigada, que queremos controlar los riesgos de seguridad y salud
con equipo de protección personal. Y esa es la última barrera. Esa es la última barrera, esa es la última opción. Tenemos que buscar primero eliminar el riesgo, eliminando el peligro. Si no se puede eliminar, sustituirlo. Si no se puede sustituir, ponerle barreras físicas que reduzcan el impacto. Poner equipos de seguridad, hacer medidas de ingeniería, alarmas, sensores, válvulas de corte rápido, etc. De ahí vienen controles administrativos. Pero eso estamos hablando de que ya sería como para riesgos medios, ¿eh? Riesgos elevados, tenemos que andar por acá arriba, eliminación, sustitución o contención física del riesgo. Porque si el riesgo es alto, tenemos que andar en estos niveles de control. Y si el riesgo es bajo, pues con la capacitación y la información y el EPP se vale. Y si es medio, con controles administrativos. Si no tenemos control, nuestros riesgos van a ser altos. Y si tenemos alto grado de control, nuestros riesgos van a ser bajos. Ok, ya vamos a terminar. Evaluación del desempeño. Esto, miren, en esto he encontrado un montón de faltantes. Por eso en los cursos le hacemos énfasis a estos puntos. Hay que saber determinar qué es seguimiento y qué es medición. Definir en el sistema qué cosas necesitan seguimiento y qué cosas necesitan medición. Hay que definir el método en el cual vamos a hacer el seguimiento, la medición, el análisis. Aquí nos tenemos que apoyar en algunos casos de la normatividad. Por ejemplo, si voy a medir los niveles de ruido, si voy a medir los niveles de iluminación, me voy a las normas oficiales, ahí está el método de medición, ahí está el método de evaluación, contra qué tablas me voy a comparar, contra qué límites. Pero eso yo lo tengo que traer a mi sistema y vaciarlo a mi sistema. Tengo que definir los criterios. Cuando hay normatividad, me voy a la normatividad, y si no, yo defino los criterios. Tengo que definir los periodos, cuándo voy a hacer seguimiento, cuándo voy a hacer medición, cuándo voy a analizar, con qué método voy a analizar, con qué método voy a evaluar y cómo voy a comunicar los resultados. Entonces es cuándo lo voy a, qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, contra qué criterios voy a ver si ando bien. Todo eso tiene que quedar definido, ¿eh? Y aquí lo más conveniente es hacer una matriz para peligros y riesgos, para poder ir viendo todo esto asociado a los peligros y riesgos. Y aquí una reflexión, ¿no? El seguimiento siempre es aplicable. La medición puede ser que no sea viable, puede ser que no sea posible. Pero siempre le vamos a dar preferencia a la medición cuando sea posible, porque nos da resultados objetivos. Y aquí tenemos que definir medidas proactivas y medidas reactivas del desempeño. Proactivas son de tipo preventivo, reactivas son de tipo cuando ya me pasó. Por ejemplo, llevar el historial de incapacidades es reactivo, pero llevar una medida de qué tantas capacitaciones con enfoque a riesgos altos he realizado puede ser una medida reactiva, una medida preventiva, perdón, proactiva. ¿Cuántos programas de salud he hecho? Puede ser una medida proactiva. Bien. Puntos claves en la revisión por la dirección. Miren, ahora muchas personas están acostumbradas a que la revisión por la dirección nada más presentan el resultado del mes o el resultado del semestre sin hacer un análisis de tendencias. Para esta versión de norma no es suficiente presentar un solo resultado. Se tiene que hacer un análisis de tendencias. ¿Sí? Entonces, ese es un cambio bueno y fuerte. Entonces, ahora los que le huían a la estadística ya no van a poder huirle. Entonces, aquí, por eso tocamos un poquito el tema de estadística en el curso, de qué es un análisis de tendencia, cómo se hace, qué significa la tendencia, algunas reglitas estadísticas. Ok, ¿qué más hay nuevo en revisión por la dirección? Que ahora debe haber conclusiones y decisiones acerca de si el sistema es conveniente, es adecuado y es eficaz. Tenemos que saber qué es eso y poder poner una conclusión acerca de eso. También tenemos que tener una conclusión acerca de qué cambios vamos a hacer en la planeación estratégica, resultado de una revisión por la dirección.
Entonces, todo eso lo vamos a analizar a detalle en las capacitaciones. Que sepan hacer esas conclusiones, que sepan redactar esas conclusiones. Incidentes, ya les platiqué hace ratito que ahora no es suficiente con quedarse al nivel humano. Causas de un incidente o no conformidad, hay causas directas, causas humanas y causas sistemáticas. Tenemos que llegar hasta la causa sistemática para que digamos que hicimos un análisis de causa raíz. Aquí en el curso vamos a hacer un pequeño ejercicio de una no conformidad y de un incidente para que se haga clarito qué es una causa directa, qué es una causa humana y qué es una causa sistemática, y poder plantear una acción correctiva que realmente me ayude a lo que dice la primera línea, que evite que la no conformidad se repita en el proceso, así como que se repita en cualquier otra parte del sistema. Muy bien. Eso es de manera rápida y resumida los cambios relevantes que tiene esta norma y los cuales vamos a ir analizando durante la capacitación que tenemos programada realizar. Esta está programada para el 6 al 9 de julio. La vamos a hacer de 16 horas, según veo aquí, 4 días, 4 horas por día, para hacerlo bien completo, para que valga la pena. ¿Sí? Para que ustedes se lleven un producto prácticamente, porque salen de estos cursos con un producto. ¿Y qué es un producto? Pues ya con un análisis de contexto casi definido. A lo mejor lo van a llegar a afinar a su empresa. Un análisis de partes interesadas, un análisis de estos puntos que les platiqué, ya con documentación de algunas cosas. Entonces, de eso se trata esta nueva norma.